En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. El novelista Antonio Lagares ha abandonado momentáneamente la ficción para embarcarse en un ambicioso proyecto: contar la historia de uno de los lugares emblemáticos de su querido San Fernando, Venta de Vargas, una leyenda en el tiempo. Creo, Antonio, que te ha llevado mucho tiempo escribir y terminar esta historia de la Venta de Vargas, ¿no? Sí, me ha llevado 5 años para 6 años. Casi 6 años. Digamos que de forma interrumpida, o sea, ha habido meses en blanco que yo lo he dedicado a otra cosa, a otros libros, otro tipo, a mis novelas, ¿no? Porque la investigación se paraba, porque me atascaba, o porque había problemas con permisos de fotografía, de camarón y estas cosas, ¿no? Pero lo que es el proceso en sí, se empezó en el 2011 y se ha publicado ahora. ¿Y cómo empezó? Pues empezó porque yo iba muchísimo por la Venta de Vargas, veía que allí había mucha historia, que había material para escribir sobre aquello. Se lo propuso a la familia Picardo, y al principio un poco reacio, pero luego aceptaron, porque por lo visto ya hubo alguna que otra persona que quiso ser también algo de la historia de la Venta de Vargas, pero luego vio el trabajo que tenía aquello y digo que no, lo dejó, ¿no? Entonces, bueno, yo ya, la verdad que si me lo planteara ahora otra vez el tema, lo pensaría también, ¿no? Porque es mucho trabajo, son casi 100 años de historia. Casi 100 años de historia. Claro, la venta empieza en el año 1921, como Venta Aritaña, luego ya pasa a Venta de Vargas en el 40, pero yo la comienzo antes, yo la comienzo desde que Catalina Pérez, la madre de Juan Vargas, se casa, que era de Alcalá, se casa con Juan Vargas, un zapatero de Sevilla, y se vienen a vivir aquí al barrio de Santa María, Cádiz. Entonces, desde ahí, digamos, empieza la historia, con lo cual son más de 100 años. Y muchísima historia, ¿no? Y mucho contenido, claro. Claro, ya no solamente por lo que ha sido la Venta de Vargas en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, a margen de que tiene distintas etapas. Han pasado 4 generaciones por ahí, pero eso a nivel familiar, pero a nivel de artista tiene la etapa de Caracol, que fue la primera etapa importante de la Venta de Vargas, con Juan Vargas, que abarca casi unos 20 años. Luego tiene la etapa de Camarón, desde que Camarón empieza hasta que se va a Madrid. Y luego tiene la etapa de Camarón, que una vez que muere Camarón y se convierte la Venta en un santuario de lo que era Camarón, ¿no? En ese proceso, imagínate, desde una guerra civil, una posguerra, los cambios políticos que ha habido en el país, los cambios que ha habido en San Fernando, de ser una ciudad pequeñita a entrar lo que fueron todo lo que supuso Marina, claro, lo que supuso la Bazán, la constructora, se convirtió en una ciudad de clase media bien, digamos, ¿no? Aunque continuaba con los barrios marginados, con los barrios de mariscadores, de gente allí donde se hacía realmente el flamenco. Ha pasado luego otra vez a la crisis que la sufrió todo el país. Entonces, por eso te digo que son 100 años, no solamente de historia de una venta, sino indirectamente de San Fernando. ¿Y cómo ha sido tu proceso de documentación? Porque me imagino que ya habrás tenido que hacer de todo un poco, ¿claro? Claro, ha habido suerte porque Juan Vargas era una persona que era, dentro de que no tenía estudio, era culta, le gustaba leer, le gustaba escribir, escribía muchísimo. Dejó un buen legado arriba, en el piso de arriba, que todo eso me lo pasaron a mí. Entonces las entrevistas que le hacían, la gente famosa que pasaban por allí, dejaba sus comentarios, sus cosas, ¿no? Y luego, claro, yo me he tenido que meter en el archivo municipal, en el archivo de San Fernando, y empecé creo que fue desde 1890, todo lo que era industria, permisos, traspasos, ventas, para poder saber realmente cómo empezó la Venta de Vargas, quién era la Venta Aritaña, qué dueño tenía, porque esos terrenos ahí en principio no había nada edificado porque eran esteros y salinas, hasta que pusieron esa Venta Aritaña, que la puso el que era sobrino del juez de San Fernando, puso allí un ventorrillo, una venta de camino, y ahí empieza la historia, pero para llegar
a saber a quién pertenecían los terrenos, qué compró Juan Vargas, cómo compraba, qué vendía, qué parcela, porque eso iba por parcela. Eso tiene que mirar muchos papeles y muchos años. Pero, en sí. este libro me imagino que se descubrirán, aparte de la historia en sí, muchas anécdotas de todo lo que se ha tenido que vivir a lo largo de tantísimos años en esa venta. Muchas, algunas no se cuentan porque no se pueden contar y otras porque tampoco tengo una base fidedigna para poder decir, oye, esto, pero de las que sí tengo constancia, hay mucha de Camarón. Camarón fue genio y figura, y entonces Camarón cantaba cuando le daba la gana y con quien le daba la gana. Y de Caracol, ¿para qué decirte? Hay muchísimas. Es que hay una época en la venta que pasó todo el mundo, o sea, ¿sí? Toda la gente importante, ya no solamente de flamenco, sino a nivel de cultura, político. Todo el mundo quería comer, todo el mundo quería ir a la venta de Vargas, y si podían escuchar algo de flamenco, mejor todavía, ¿no? Entonces, hasta que se abrieron los tablaos flamencos en España, que empezaron la hegemonía de los tablaos flamencos en Madrid, los cuartos de cabales que se llevaban, había en Sevilla, había en Cádiz, y estaba la venta de Vargas en San Fernando, que tenía fama por eso, por sus cuartos de cabales, ¿no? Mencionabas a Camarón, un nombre que va indisolublemente unido a la venta de Vargas. Totalmente, claro. Totalmente. Mira, yo siempre digo que la venta de Vargas no es Camarón, pero Camarón sí es una parte importante de la historia de la venta de Vargas. Camarón, desde pequeñito, estaba en la venta de Vargas, no por nada, sino porque era amigo de los sobrinos de María. Se iba allí con ellos, él se iba a bañar Puente Zuazo y luego se metía en la venta de Vargas, buscaban en la cocina para comerse el pescado que había por allí con los sobrinos. Allí aprendió a tocar la guitarra en lo que llaman el estanquillo, una habitación pequeñita que tienen allí, que había una guitarra vieja. También enseñaban en Chiclana, en una barbería, pero bueno, era también en la venta de Vargas. El hermano Manuel cantaba en la venta, o sea, entonces ya había veces que le decían, oye, el niño rubio entonces tenían que ir por el hermano pequeñito para llevárselo a la venta para que cantara, porque si no los señoritos no pagaban, querían escuchar al niño. Y no dejaba de ser un niño. Es que cuando Caracol le dijo a Camarón, un gitano rubio nunca podrá cantar bien, tenía 12 años. Es que tú piensas ahora en nuestros hijos con 12 años. Y estaba en una venta cantando delante de lo que era en aquel momento Manolo Caracol, que era el número 1 en el flamenco en España. Entonces le estaba haciendo prácticamente una prueba. Y eso no se lo perdonó en la vida a Camarón. Eso lo llevó para sí. Y por eso luego viene una de las anécdotas que hay, el duelo que tuvo Camarón y Caracol en el año 69, cuando ya estaba Camarón en Madrid, y vino a la venta y tuvieron un duelo en el cuarto de cabales delante de una serie de personas. Todas esas cosas se cuentan en el libro. ¿Sí? Ajá, se va a aprender mucho de flamenco y de la historia de San Fernando leyendo este libro, ¿no? Sí, bueno, a mí una de las cosas que más me ha impresionado, digamos, del tema es que la propia familia Picardo, cuando leyó el libro, me comentaron que por el libro se habían enterado de cosas que ellos desconocían de su propia familia. Entonces eso es muy importante, eso te hace un poquito decir, coño, valorar lo que has hecho, ¿no? Decir, pues efectivamente las investigaciones que he llevado a cabo, que ellos sí conocían cosas, que ellos sí sabían, pero con datos y señales y fecha y nombre, no, claro. Oye, Antonio, ¿tú con qué has disfrutado más? ¿Con todo ese proceso, aunque haya sido tan laborioso y largo, de documentación y de investigación, o a la hora de ponerte a escribir, que es lo que a ti verdaderamente te gusta? No, he disfrutado mucho con la investigación. A mí siempre me ha gustado la investigación y he disfrutado mucho. El proceso de escritura del libro fue muy corto. A mí lo laborioso ha sido el tener todos los elementos para luego poderlo plasmar en el libro. Lo más laborioso, digamos, ha sido que lo he tenido que reescribir 3 veces. O sea, porque no sabía si hacerlo como te comentaba antes, por ciclo, decir, bueno, el ciclo de Camarón, el ciclo de Caracol, si hacerlo por generación, porque han sido 4 generaciones, primero Catalina, que fue la primera que cogió la venta, la madre de Juan Vargas, después Juan Vargas y María, después los sobrinos Joselito y Lolo, que es lo siguiente, y ahora está la 4ª generación. O hacerlo de forma cronológica, por fecha. Entonces hice varias pruebas, eso ha sido lo que, digamos, que lo que más tardado, y al final se ha quedado de forma cronológica, ¿no? Pero el investigar cuando va por buen camino es bonito. Lo pesado es cuando te hartas de investigar y al final
es como si fuera un laberinto que no tiene salida, ¿no? Entonces ahí como tú dices, son horas y horas para nada. Pero cuando ese laberinto encuentra la salida, oye, te queda una satisfacción, aunque por supuesto, como tú dices, lo mío es la novela. Eso es inevitable. Esto ha sido una cosita que se ha hecho ahí porque había interés en hacerlo y ya está, ¿no? Bueno, pues ahí está, para que disfruten todos los lectores y conozcan la historia de esta ya casi centenaria Venta de Vargas de San Fernando. Muchas gracias, Antonio, por este ratito de conversación. Gracias a ti, Miguel, por acordarte de mí y de mi libro.